Pues bueno, bienvenidos una semana más a este podcast de la próxima pandemia, una crisis de ansiedad. Carlos, ¿cómo estás? Bien, Diego, bien, gracias. Con un tema fascinante, ahora que estamos viviendo la cuarta ola de pandemia en México y en muchas otras partes del mundo, pues nos vimos en la necesidad de replantear muchas de las medidas psicológicas que debemos de adoptar para llevar de la mejor manera nuestra salud mental en este difícil proceso. Sí, aunque sabemos que es como complejo, o bueno, es muy cansado estar hable y mencionando pandemia, COVID, coronavirus y demás. Y sabemos que la gente ya todos estamos hartos, pero como bien mencionaste ahorita, por ejemplo aquí en México y en varias partes del mundo está habiendo una cuarta ola y está generando otra vez en la gente muchísimo estrés, muchísima ansiedad. Incluso esta semana ahí en TikTok mucha gente nos empezó a comentar, oye, tengo COVID y me acaban de diagnosticar y me generó mucha ansiedad. O sea, vi más de 5 personas que están poniendo lo mismo. Entonces, creo que aunque ya estemos hartos de escuchar pues lo malo, vale la pena a lo mejor hablar de esto para expresar y explicar y a lo mejor mucha gente cuando escuche todo lo que tienes que decir va a sentir alivio, ¿no? Porque va a entender por qué muchas cosas, ¿no? Eso espero. Queremos llevar el mensaje ahora que esta ola nos está poniendo nuevamente en condiciones parecidas a las del año 2020, que aunque tenemos un poco de experiencia ya afrontando pandemias con medidas de seguridad, no deja de ser una mortificación para la mente humana estar constantemente siendo bombardeada por noticias, por presagios de que esto va a durar para siempre, entre muchas otras amenazas que nos tienen en jaque mate y que más allá de la salud física que se está viendo arriesgada, por lo obvio, la salud mental está siendo amenazada constantemente y he aquí la razón principal que nos hizo definir nuestra misión, de llevar un mensaje de salud, de cómo llevar las correctas condiciones en la medida posible para que el factor psicológico no se sume al mundo físico de las dificultades. Okay. Sí, y bueno, Diego, hoy tenemos un tema bastante extenso con una serie de puntos que quisiéramos tratar. No sé si te parezca que comencemos como siempre haciendo una breve introducción sobre lo que es ansiedad, sobre todo para aquellos que nos escuchan por primera vez. La ansiedad es una respuesta que tiene preparada nuestro cuerpo, nuestro cerebro, nuestra mente ante una eventual amenaza que puede ser real o imaginaria, pero esta respuesta prepara nuestro cuerpo para librar una lucha o una huida. Así que el cerebro genera una serie de neurotransmisores que son básicamente químicos que hacen que tu corazón lata más rápido, que te falte el aire, que respires de forma agitada, que tengas mareos, temblores, inclusive un desvanecimiento. Pero esta condición, al ser natural, cuando está siendo constantemente invocada por factores de riesgo, de amenaza, se vuelve patológica. Así que es muy diferente tener ansiedad cuando vas a presentar un examen difícil, que este tipo de ansiedad pues pudiera ser esperable y normal. Y otro tipo de ansiedad sería que nos dé un ataque de pánico cuando estás acostado viendo la televisión. Uh-huh. Ahí en ese momento dices, caray, ¿por qué me pasa esto si se supone que estoy descansado? Así que hago esta distinción para que comprendamos que nuestro mensaje siempre va a ir enfocado a la ansiedad y hoy lo vamos a conectar hacia la nueva normalidad, dijo. Okay. ¿Sí? Sí, creo que sí es bastante... Bueno, la explicación a mucha gente le pasará, o sea, sobre todo yo creo que cuando la gente ya empieza a buscar ayuda es cuando ya tiene los síntomas físicos, ¿no? Que sí. Malestares, no sé, llega un ataque de pánico, que es cuando llega el mayor miedo. Entonces, pues, ¿qué pasa? Que ahorita yo percibo, sobre todo en redes sociales, que busco muchos temas de salud mental, que mucha gente está mencionando que, pues bueno, otra vez ya está harta de tantas noticias malas, de otra vez encerrarse, de estar al pendiente siempre y mil pruebas de COVID y que tanta gente. Entonces, sí. Pues bueno, de ahí empieza la relación, ¿no? Viene eso y precisamente antes de venir a la grabación pasé por una avenida grande y en el camino había 4 o 5 farmacias y en todas pude contar mínimo 20 personas haciendo fila. Sí. Te aseguro que muchas de esas personas no tienen síntomas. Muchas de esas personas ni siquiera han estado en contacto con una persona contagiada, pero aún así ya hay una predisposición paranoica
que asume lo peor. Por eso, dentro de los temas que traemos hoy, que los voy a enumerar para nuestra audiencia, vamos a hablar de la paranoia por el contagio. También vamos a hablar sobre el propagandismo a veces terrorífico que hacen los medios de comunicación oficial o de internet, que están llenando constantemente el espacio con información sobre el COVID. También vamos a hablar sobre las fake news, que hay un material enorme de dispersión de datos que son inexactos y que encontrándose con personas ignorantes en la materia, pues muchas veces compran eso como verdad. Vamos a hablar también, Diego, sobre un tema muy delicado que nos estuvieron solicitando, y me refiero a el duelo por la muerte de un familiar querido en tiempos de pandemia, con el agregado terrible de que muchas veces no podemos tener contacto con nuestro ser querido por cuestiones del contagio. Vamos a hablar también un poquito sobre el estrés laboral que se genera por el desempleo, que es una condición hoy muy difícil. Y por último, y no menos importante, vamos a hablar un poco sobre lo que es la autoconfrontación en la soledad, porque esto nos pone en un encierro que nos deja a nosotros mismos con nuestros propios pensamientos. No se diga que también en ocasiones tiene que haber una sobreconvivencia familiar porque el papá se quedó a trabajar ahí, porque no podemos salir. Así que la psicología humana está hoy en una licuadora siendo procesada constantemente. Y bien, sobre todos estos temas tan generales, todos estos retos, al final vamos a cerrar con una serie de sugerencias que tú puedes llevar a cabo, que son recomendaciones por parte de la UBA en psicología. Es una universidad argentina que están unos colegas por allá y nos entregan una serie de recomendaciones muy válidas que podemos aplicar tanto en Argentina como en México o donde nos escuchen. Entonces, pues bueno, comenzamos. ¿Qué te parece si hablamos sobre el primer punto, la paranoia por el contagio, que ahorita está bastante fuerte? Sí, por ejemplo, digo, y también ahorita que diste un repaso de todos los puntos, antes de iniciar un poquito en la paranoia, ya vamos a cumplir casi 2 años desde que empezó pues todo este desorden, ¿no? Sí, ahora en marzo cumplimos 2 años. Entonces, creo yo que 2 años es tiempo más que suficiente para que mucha gente que nunca en su vida había experimentado ansiedad empiece a experimentar por todo esto que acabas de mencionar, ¿no? O sea, es probable que a lo mejor gente que jamás se había obligado a estar encerrada tanto tiempo y estarse monitoreando tanto, que a lo mejor ya después de estos 2 años, pues quizá ya haya empezado a presentar ciertos síntomas y no entienda, ¿no? Porque como que mucha gente no entiende por qué hay tantas personas frustradas y como que muy deprimidas, que ya no saben qué hacer, que están hartas y que renunciando a su trabajo y que ya no aguantan. Entonces... Y no saben ni por dónde les llegó el ataque. De repente, de la nada, todos estos factores que mencionamos se pudieron conjugar y producir ansiedad. Sí. Okay, entonces, decías que la paranoia del contagio, o sea, por ejemplo, ahorita que estamos en una ola, pues bueno, todo el mundo está al pendiente de ver quién se enfermó y haciéndose pruebas y cualquier dolorcito, pues ya es como, ya se cuenta que volvimos a las primeras 2 meses de la pandemia, ¿no? Sí, esto altera los vínculos interpersonales que se vuelven de sospecha mutua y colectiva, porque ya de manera automática mi mente está asumiendo que enfrente hay un potencial infectado. Por lo tanto, ya las distancias sociales empiezan a verse reguladas por un control sanitario. Esto trae muchas consecuencias en vista de que las personas somos necesitadas de una serie de encuentros físicos, afectuosos. Los reconozcamos o no, son elementos de nuestra naturaleza, es ser animales sociales. Entonces, ya al estar reservándome, pensando que él está enfermo, no trae cubreboca, esto es una suerte de desintegración de la estructura social, ¿no? El tejido social empieza a desconectarse y se va relativizando en mi yo, mi centro. Yo me protejo. Entonces, es una cuestión de supervivencia muy primitiva, que tiene que ser observada porque va a generar cambios en la estructura de nuestro pensamiento. Sí, o sea, que ya estamos predispuestos a que alguien va a estar enfermo, a que hay que cuidarnos y bueno, ya creo que ya zarpó el barco de pensar que pronto iba a terminar y demás, ¿no? Entonces... Claro, por algo se nos inventaron este término de nueva normalidad,
No se acuñó este concepto porque sí, la gente que tiene información de un más alto nivel sabía que esto iba a durar 5 años, 7 años, no sé, quizás apenas vamos a la mitad, pero es una de las cuestiones más características, que es negar esta realidad. Y dentro de estos principios de complejidad, la sospecha por contagio nos tiene todo el tiempo en un modo de alerta. Ahora, ¿cómo se conjuga con la ansiedad? Sobre todo para las personas que no han entendido cómo es la ansiedad, que quieren evitarla o que pretenden sacarle la vuelta con X medida de seguridad, como por ejemplo, es que si yo voy a una reunión social me da ansiedad. Estas estrategias evitativas que se combinan con la cuestión del contagio encuentran un espacio similar. Por ejemplo, entonces me escondo o ya no hago mi vida o me hago para acá. Si voy creando muchos códigos de seguridad, entonces todo el tiempo me estoy defendiendo de un enemigo, Diego. Esto es ansiedad en el corto, mediano y largo plazo. Sí, y si a esto se suma todo lo que hemos platicado en todos los demás podcasts, sí. O sea, que ya tiene ciertos pensamientos obsesivos y cosas que no ha resuelto, bueno, o sea, esas personas, esta pandemia llegó para ahora sí que ser la gota que derramó el vaso, ¿no? Sí. Mencionamos también en otros videos, por ejemplo, las personas que llegan a padecer de comportamientos repetitivos, como por ejemplo una higiene extrema de lavarse las manos, que en ciertas condiciones de trastorno obsesivo compulsivo son muy comunes. Antes esto era visto como trastorno, pero hoy me puedo lavar 500 veces y ya me encuentro dentro de la normalidad. Sí. Se ha normalizado el tener una medida de seguridad extrema. Entonces ya va a llegar un momento donde la persona va a tener normalizada que debo sospechar de otro, que debo cuidarme. Y esto no se queda solo en el terreno sanitario. Si no me pongo alerta, esto se va a extrapolar a otros ámbitos de mi pensamiento, que me va a mantener enajenado socialmente. Sí, porque hoy lo vemos, la gente está ya conectada en su propio mundo, en su mundo digital, y nos estamos desconectando los unos de los otros. Eso es un llamado urgente a la estructura social. Sí. Okay. Y bueno, no sé si quieras que pasemos ahora a la parte de los medios de comunicación, que traen una bestialidad de anuncio. Oye, estás trabajando todo el día, llegas harto, te acuestas. Y bueno, todavía los que vemos, se nos ocurre ver televisión, que si no es de pago, ¿no? ¿Y qué es lo primero que ves, digo, cuando prendes la televisión? Sí, pues la noticia de los contagios, de que si muertes o que se van a cancelar y el aforo del el evento y que los vuelos los cancelaron, no sé, puras malas noticias, ¿no? Hay demasiado propagandismo terrorífico, que es el término que yo suelo acuñar, que si bien tiene intenciones preventivas, pero también hay un masajeo cerebral bastante agresivo respecto a la mortalidad, ¿verdad? No soy experto en virus, sin embargo, por lo que me he informado, esta variante de Omicron no tiene los alcances de letalidad que la variante Delta. Sin embargo, si lees con inteligencia los distintos medios, se le anuncia pues de una forma totalmente terrible, ¿no? Y no porque debamos de pensar y animar a la gente que no tome las medidas, sí, no. Pero también el sobreatemorizar y hacer que llueva sobre mojado en personas que ya estamos asustadas es una gran carga negativa para la mente. Sí, entonces esto es un llamado a los medios. Y más porque hoy, o sea, los medios realmente saben que ya en un mundo donde hay tanta información, pues realmente lo único que les interesa es conseguir la atención. Entonces, no les importa hacer títulos amarillistas, exagerar las cosas. Y luego se súmale que, por ejemplo, se dice, no sé si en toda Latinoamérica, pero en México, que somos personas que nomás leemos los titulares. Sí. Entonces nada más lees el titular, que es amarillista, y te asustas más. Y a los medios realmente pues no les importa nada más pues generar los clics para que veas sus anuncios y de eso ganan. Qué buen comentario haces, porque ahorita actualmente todo lo que se reprocesa o le das compartir en redes sociales, el famoso título que está en letras negritas, que puede ser sensacionalista, que está basado en principios psicológicos de atención inmediata, y la persona se puede quedar con una idea parcial de algún tema, y resulta que abres el artículo y te abre por otro tema, ¿no? Te lleva a otra circunstancia.
Como por ejemplo actualmente me he topado mucho, la vacuna AstraZeneca te puede generar inmunidad, ¿sí? Pero ya abres el artículo y lo empiezas a leer. Dice que la AstraZeneca, esta vacuna, te va a dejar completamente inmunizado de por vida. Yo me topo ese tipo de artículos. Pero ya cuando lo lees adentro, al 100%, ves sus bemoles, ves que hay cosas que están en duda y demás. Pero imagínate una persona que se conforme con leer ese título, ¿no? La vacuna ya me dejó listo. No, pues yo ya no me vacuno, ya estoy al 100. Ahí tienes un efecto de no tener una conciencia crítica sobre la información que estás leyendo. Entonces, nada más es señalar que tienes que profundizar sobre lo que estás leyendo y sobre todo si estás en el mundo de las fake news. No digo que esto de la vacuna de AstraZeneca no sea verdad, no, pero es un ejemplito. Y bueno, sí, obviamente es importante ahorita pues estar informado, pero ¿recomendarías a alguien que a lo mejor está ahorita con niveles de ansiedad muy altos tomar una pausa, un break de ver noticias, de ver tantas noticias? Por supuesto, esa es una de las recomendaciones que vamos a realizar más adelante y esta medida es una de ellas, incluyendo la desintoxicación digital, desconectarse también de los medios noticiosos, es una de ellas. Entonces simplemente sería tratar en cuanto a esto de la propaganda, sí, de ser lo más objetivos posibles, ¿no? O sea, y no dejarnos intimidar y alarmar de más y buscar fuentes confiables, ¿no? Buscar fuentes confiables. La referencia, leer abajo quién lo publica, ver si es un artículo respaldado, si proviene de una universidad, si es una fuente periodística responsable, si es una fuente secundaria, nada más de alguien que tomó un artículo y lo colgó sin observar. A mí las que más me molestan son los mensajes de WhatsApp. Uh-huh. O sea, cadenas de un WhatsApp donde dicen tal y tal, y ese mensaje se reenvía en grupos. Pasa más en pues, personas ya más adultas, que como que se lo creen, entonces pues de ahí de entrada eso no considerarlo, no buscar en ya los mismos Google y demás, sí, te ayuda también un poco a filtrar los mejores medios en teoría, ¿verdad? Pero hoy la popularidad se entremezcla con la palabra verdad, como si el hecho de que fuera divulgado N veces le confiriera un estatus de verdad inobjetable, y no es así. Eso no es así. Tienes que ser crítico de lo que estás leyendo sin importar la fuente o la popularidad, ¿sí? Y bueno, tenemos otro tema, Diego, que vamos a avanzar un poquito rápido porque traemos mucho contenido. Y este tema me entristece mucho porque se trata sobre todo los seres queridos que hemos perdido. En lo personal he perdido varios seres queridos en los últimos casi 2 años. Y una de las razones por las que acuden muchos de mis pacientes a consulta es porque están llevando un proceso de duelo y lo más lamentable es que muchos de estos pacientes no tuvieron la oportunidad de ver a su ser querido por cuestiones de medidas que impuso la Secretaría de Salud de aislar los cuerpos que obtienen el virus, y muchos de estos pacientes, Diego, se encuentran tan consternados, cargando a veces culpas. El hubiera es la constante mayúscula en personas que no han podido procesar el duelo, cargando una culpa de que quizás no hice lo suficiente o no me despedí. Que sienten que no pudieron cerrar el ciclo. Que no cerraron un ciclo. Entonces, este mensaje es para todas las personas que perdieron un ser querido y que se encuentran en depresión o en proceso de aceptación, y hay que ahondar en la forma en que debemos de esclarecer nuestro proceso de duelo, porque esta nueva normalidad, Diego, secuestró el derecho al luto y a procesar el dolor por la pérdida. Esto es una de las cuestiones más negativas de esta nueva normalidad. Sí, exactamente. Entonces, sobre todo, pues, la gente que perdió un ser querido a causa del COVID o incluso, a lo mejor no durante el COVID, no por COVID, pero pues por otra razón, en estos tiempos pues es más difícil, ¿no? Es muy difícil llevarlo, y sobre todo que en estos tiempos no encuentras una explicación convincente, sobre todo cuando perdimos a un familiar joven que tenía todo el futuro por delante o que era un padre de familia. Pacientes cercanos perdieron la vida y yo la verdad quedé muy tocado por eso. La verdad me dolió mucho, me impactó mucho, y
seguimos trabajando, seguimos apoyando a estas personas. Y lo único que les puedo decir es que ante estas circunstancias tenemos que honrar la memoria de estos seres queridos y demostrar con la acción diaria y el ejemplo diario de que su memoria se dará continuidad a través de nuestras acciones en el presente. Eso es lo mejor que podemos hacer para honrar a estos seres queridos que partieron en esta época tan difícil y bueno, tratando de acoplarnos a estas nuevas regulaciones sanitarias. Es donde se vuelve más difícil, porque imagínate, perdiste un ser querido, adicionalmente si alguien tiene ansiedad y ataques de pánico y se conjugó con el temor por el contagio y luego está viendo las noticias todo el tiempo de que casi que te dicen que te vas a morir. Es común, ¿no? que si a una persona que ya tiene ansiedad se le muere algún familiar y tenga miedo de morir de lo mismo. Sí, desde luego. Por dos razones. Una es si las causas de muerte tienen alguna connotación hereditaria. Oye, fue algo del corazón, ¿no? O murió por algún ataque cardíaco. O murió por COVID. Pues yo también puedo morir por COVID. Entonces, esta ideación espejo va haciendo que mi ansiedad vaya construyendo pensamientos obsesivos respecto a la muerte que vuelvan casi imposible mi vida diaria, dijo. ¿Sí? Esto es parte de la psicología de la nueva pandemia, muy relacionado con el tema de la muerte que se está volviendo tremendo en México, Argentina, en Bolivia, en China, donde nos sigan. Sí, y bueno, entonces, como bien dices, o sea, se junta todo esto con el estar encerrado, con el miedo al contagio, con las noticias, si te alimentas mal, duermes mal, el estrés laboral, mil cosas, ¿no? Entonces, pues sí, digo, es por eso yo comentaba, o sea, no me sorprende que hubo más, bueno, por ejemplo, creo que el año pasado, si no me equivoco, no sé si fue 2020, 2021, en Japón estaba leyendo que hubo más muertes por suicidio que por COVID. Fíjate, por eso le llamamos la nueva pandemia al virus psicológico del miedo, que se empieza a apoderar de nuestras mentes en muchos escenarios y ya no sentimos esa libertad. Por eso hay una resistencia a la nueva normalidad, porque estamos confinados a un estructuralismo tan rígido donde se nos dice: por aquí si caminas, por acá no caminas, mantente lejos, tómate la temperatura, muéstrame tu carnet de vacunación, no puedes viajar. Vienen un montón de medidas biopolíticas donde se nos está controlando como si fuéramos una especie de ganado. Y ojo, esto que no suena una cuestión como subversiva de mi parte, pero ¿qué afectaciones tiene esto para las condiciones humanas? Las condiciones más terribles para ir a atacar la ansiedad, que de por sí la ansiedad es una cuestión constante, pero hoy parece que el cóctel de la vida cotidiana del día de hoy es un escenario donde la ansiedad encuentra un paraíso. Por eso nuestro mensaje es urgente. Sí, ¿no? Y lo decíamos, sí, que las estadísticas, por lo menos en México, que 2020, 2021 hubo una alza tremenda de casos de ansiedad y por millones, ¿no? O sea, no miles, por millones. Y tú mismo, pues, creo que lo viviste en tu consulta. Y lo vemos en consulta. En colegas también. En consulta, en colegas, con las respuestas que nos hacen en redes sociales. Es una condición que se está dando de forma excesiva. Por si fuera poco, la parte del desempleo, Diego, que hoy las economías del mundo están en una especie de crash mundial, un crash financiero. En nuestro querido país México tenemos niveles de inflación históricos más altos de los últimos 20 años. Entonces, por si faltaba un ingrediente para agregarle una complejidad a la ansiedad, a la nueva normalidad, es la cuestión de la economía, que el desempleo está terrible. Entonces, la persona hoy que sí tiene trabajo lo hace bajo condiciones de incertidumbre, de no saber si al día siguiente va a tener trabajo o no. Entonces, imaginas lo que le ocasiona esto a la mente. Sí. Y luego, por ejemplo, en Estados Unidos está pasando algo muy curioso que tú me mandaste entre semana la noticia, que también, y por otro lado, hay ciertos empleos, sobre todo los que son, digamos, más, que requieren más esfuerzo físico. Muchas personas están optando por renunciar para cuidar su salud mental y prefieren no trabajar y no ganar dinero
Habráse visto eso, ¿no? a estar, o sea, bien curioso, porque a lo mejor México, Latinoamérica sufrió de desempleo y en Estados Unidos hay ahora una crisis de empleados. O sea, la gente ya no está queriendo ser dispuesta a trabajar bajo estas condiciones que estamos mencionando. Y pues no dudo que sea por una fuerte crisis, una fuerte... Ya dices, el miedo a morir es más fuerte que mi miedo a vivir económicamente. O sea, ya el miedo por la vida, por perder la vida, está tomando un valor más fuerte. Sí, quizás hay personas que todavía no se hayan contagiado, no hayan tenido casos cercanos, pero para quienes sí tuvieron, para quienes perdieron un familiar, les cambió la vida. Y en Estados Unidos pasa igual. Estamos hablando de que toda la pérdida de esas vidas está cambiando la manera en que percibimos y valoramos las cosas más elementales, ¿no? Al menos en ese lado pudiera haber una sensibilización hacia los aspectos simples y bellos de la existencia, pero con el ingrediente negativo de que está siendo auspiciado por el miedo a la muerte, no por el gusto de vivir. Esa es la parte que no podemos permitir que se instaure en nuestra propia psicología, ¿no? Y eso nos está llevando, Diego, que también mencionamos lo del desempleo como una variable negativa. Quiero hablar de, si te parece, de lo que significa la autoconfrontación psicológica en la soledad y la superconvivencia familiar, que son dos cosas. La persona en la soledad se descubre a sí misma, ¿sí? Y también la sobreconvivencia familiar pues empieza a generar lazos familiares o más estrechos si es que el sistema familiar es funcional, o más conflictivos si es que el sistema familiar pues no tenía bien aceitados sus engranes, ¿no? Entonces la parte de la autoconfrontación implica que cada vez estoy más consciente de mis propios miedos, porque debido al confinamiento, allá en la soledad, empiezo a reflexionar mis miedos, mis obsesiones, reviven mis traumas, y ahí quedo yo con mi propia sombra, no sabiendo qué hacer. Sí. O sea, yo creo que a más de uno no nos fue muy bien con esta autoconfrontación. Sí. Porque ya, sobre todo el primer año, ya no nos quedó de otra más que pues encerrarnos, estar solos en casa, y ahora sí ya no hay distracciones ni de salir de fiesta, ni que ir al cine, salir con los amigos, o de perdido el trabajo. Ya no teníamos esos distractores que no nos permitían escucharnos, ¿no? Entonces, por más que tengamos ahorita medios para entretenernos en internet y celulares, redes sociales, pues también llega un momento en el que la gente se harta, ¿no? Entonces, creo que todos llegamos a este punto de, bueno, a ver que casi de preguntarnos quién soy yo, ¿no? Exacto. Y nos volvimos casi todos filosóficos porque... Me tengo que redefinir, ¿no? Cambiar muchos parámetros y replantearme la existencia. ¿Quién soy yo si no salgo a ver a mis amigos cada fin de semana, y si no voy a mi trabajo, y si no puedo ir al fútbol y cancelar? O sea, entonces, y ahorita a lo mejor ya muchas actividades se retomaron, pero bueno, cada ciertos meses vuelve a venir otra vez esta incertidumbre y esto no puede salir. Entonces se generan otra vez esos recuerdos, ¿no? También se generan un montón de complicaciones que, a pesar de que la realidad digital te da un montón de gratificaciones instantáneas, pero nuestro cerebro nació en condiciones naturales, no en una probeta cibernética, ¿no? Hoy, aunque se nos quiera llevar a un mundo metaversico donde estemos estimulados por videos, la realidad es que necesitamos oxígeno, necesitamos respirar, necesitamos hacer ejercicio. Luz natural, y pues si el mundo de hoy no está determinado para eso, vienen un montón de dificultades. Así que por eso mismo, Diego, después de haber repasado todos estos retos en la nueva normalidad, que los repaso con título nuevamente, hablamos sobre paranoias por contagiarte. Hablamos también haciendo una crítica hacia el propagandismo a veces terrorífico que hacen los medios de la comunicación sobre este tema. También ser críticos sobre las fake news que abundan en internet y que pueden crear sesgos cognitivos y malas interpretaciones, y sobre todo que podemos caer en falsos monitoreos y en obsesiones. También lo lamentable de que el duelo por la muerte es otro de los retos que hoy se están presentando mucho en la nueva normalidad, los factores económicos, y por último un breve repaso a la soledad o a la superconvivencia familiar, que también estar encerrado ahí todo el día en una casa
puede crear un poco de locura. Y antes de cerrar ese tema, te convido un poquito a esta reflexión. La psicología humana requiere para su individuación, para que una persona construya una identidad propia, el espacio físico es vital. ¿Qué pasa en las clases más desfavorecidas donde crecieron juntos 8 o 10 personas, que está la abuelita, 2 hijas y luego el hijo y luego los hijos tienen otros niños y crecen como 10 personas en una habitación? Porque esto pasa, se da mucho en México u otros países con dificultades. No tienen las nociones de lo que es mi propia identidad. No tengo mi espacio, entonces se va creando una masa de mente grupal revuelta donde no tengo mis definiciones de lo que yo soy. Precisamente hoy este reto está dándose en la nueva normalidad cuando estamos siendo forzados a una ultra convivencia, conectándonos de forma cohesionada muchas horas, que tiene cosas positivas, pero ya después de 2 años le pregunto a muchos padres de familia cómo se sienten si no quisieran un espacio, si no quisieran que los hijos estén un rato en la escuela, ¿no? Este es un reto y créanme que los comprendemos. Los comprendemos. Sí, ahorita aprovechando que mencionaste, son casi 7 o 8 causas, que son algunas, hemos mencionado, retos, hay muchas más. Digo, también como un llamado, pues es normal si ahorita no te sientes al 100, si no te sientes con la energía que tenías antes, con la motivación que tenías antes, si físicamente sientes que no das, si duermes pero no descansas, pues bueno, no estás solo y hay muchísimas causas que pueden estar provocando esto, ¿no? Pero bueno, puedes, si algo sirve, pues entender que no es totalmente ni tu culpa ni es que haya algo malo en ti, sino que realmente todo mundo está viviendo una situación delicada, ¿no? No escapamos nadie, entonces tampoco seamos tan duros con nosotros mismos, ¿no? Sí. Y hay que entender, ¿no? Y informarnos. Yo creo que hoy en día la mejor arma pues es informarnos, conocernos, escucharnos, todo ese tipo de cosas. Sobre todo eso, la inteligencia emocional, afrontar las emociones, no reservarnos, no privarnos, tener el espacio de diálogo, tener conciencia crítica y aprovechar esta crisis para crecer, ¿sí? Quisiera cerrar, si me permites, Diego, con una serie de recomendaciones que nos hacen colegas de la Universidad de Buenos Aires, y quiero enviar un saludo hasta Argentina porque tenemos muchos seguidores de allá en redes sociales. Casi el 10-15%. Sí, bastante. Me encanta que nos escriban desde Argentina, colegas de allá, y estos colegas psicólogos que vamos a dejar en el podcast en YouTube, a ver si podemos colgar ahí la liga, ¿no? Sí, la referencia. Con la referencia, por si quieren descargarse es un PDF muy práctico, con medidas muy generales que voy a repasar algunas. Si nos estás escuchando, por favor, pon atención. Bien importante mantener tus horarios de sueño, ¿sí? Que respetes tus 8 horas, que tengas una higiene correcta del sueño. Lo que mencionábamos hace un momento, no sobreexponerse a noticias y consultar solamente fuentes confiables, organismos oficiales o instituciones de prestigio, ¿sí? Si tú no vas a salir de tu casa, qué buena está esta, quítate la pijama, quítate la ropa para dormir, para que evites la sensación de discontinuidad y así que caigas mínimo en la sensación pues de que estás pues haciendo tu día. Si trabajas en casa, báñate. Sí, es un tip para todos los que están haciendo. Rasúrate. Que también se están hartando un poco del home office. Sí recomiendan nunca trabajes con la ropa con la que dormiste porque para que tu cerebro también entienda que ya estás en otro. Son cortes, ¿verdad? Tiende tu cama, si ahí está tu oficina. Otro tip, proponerse aprender algo nuevo a través de tutoriales o cursos online. Hay muchos gratuitos y de gran calidad, sobre todo si no estás trabajando, no estudias. Qué mejor que aprovechar el tiempo para aprender un nuevo oficio, ¿sí? O algún arte nuevo. Sí, definitivamente. También ejercicios físicos en casa, rutinas, también en internet puedes encontrar muchos para que lo realices de forma periódica, ¿sí? No desconectar tu contacto con la naturaleza y la luz solar cada que te sea posible. Si haces home office, si no tienes nada que hacer y estás todo el día encerrado, oblígate a salir y exponerte mínimo 1 hora al día que te dé luz de sol, luz natural. No se diga alimentarse bien y mantenerse bien hidratado, que siempre una buena alimentación es base. Tratar de mantener tus redes sociales de contención emocional con sus familiares, ¿sí? Y amigos y personas de confianza a través de medios digitales.
que tus vínculos no se pierdan, que se sigan haciendo estrechos a pesar de la distancia física. También limitar los grupos de chats que difunden noticias, muchas de ellas falsas o erróneas, que es precisamente lo que estábamos hablando de los fake news, porque pueden producir pensamientos catastróficos y negativos. Hay que ser también considerado contigo mismo, con tus estados emocionales, teniendo presente que los cambios de rutina tan abruptos, la incertidumbre y la amenaza de la pandemia afecta tu estado emocional, por más saludable que seamos. Así que considerar que esto también le pasa a los demás, por lo tanto intenta hacer ejercicios de tolerancia contigo mismo y con los demás. Tú lo decías, no seas tan duro contigo, ¿no? Sí, no, o sea, para nadie ha sido fácil. Uh-huh. A pesar de que las redes sociales nos quieran mostrar lo contrario, entonces sí, ténganse paciencia y no se estén comparando con otras personas. Las personas somos seres rutinarios, sociales y valoramos lo que es nuestra propia calidad de vida acorde a nuestro ritmo. Hay que tener presente que la nueva normalidad alteró todo y aceptar esto de forma flexible nos lleva a un estado de resiliencia que facilita aceptar las condiciones como son hoy por hoy. Hay otras recomendaciones, quisiera ir nada más a esta parte cuando vivimos en espacios reducidos y en familia, no hay que hacer una sobreexigencia con las tareas, ¿verdad? Tenemos que tener presente que respetar la cuarentena es ya un esfuerzo en sí mismo, por lo tanto, convivir con un sentido altruista y siendo condescendientes con ciertas conductas de los hijos que a veces no son las adecuadas, pues es clave mantener ese equilibrio emocional, sobre todo porque los chicos que yo le llamo la generación COVID, pues son estos niños que están creciendo bajo estas condiciones, ellos van a vivir una realidad muy diferente y bueno, en general, Diego. Sí, para todos, cuando empezó la pandemia yo tenía 20 años y este año cumplo 23, entonces... Digo, faltan 10 meses, sí, pero sí. Aún así, sí es pues ya parte de nuestra vida, entonces yo creo que no queda más que aceptarlo también, ¿no? O sea, no, si vivimos con la esperanza de a ver cuándo acaba, no sé qué tan bueno podría ser, pero bueno, tratar de aceptar lo que es hoy, ¿no? O sea, como digo con la ansiedad, si te resistes, persiste. Exactamente. Si aceptas, transforma. Es una excelente comparación. Si la ansiedad me la estoy escondiendo, pensando que la puedo evitar y controlar, pues simplemente va a parecerse de forma más agresiva. Por lo tanto, si aprendo a fluir con esta nueva normalidad a través de una inteligencia emocional que me permita expresar lo que siento, que me permita ser congruente con mis actos, pues esto tarde o temprano nos va a permitir acoplarnos a un estilo de vida diferente. Yo lo sé, hay muchas restricciones sobre nuestros cuerpos literalmente, sin embargo, esta pandemia no es eterna y dentro de algún tiempo estaremos conviviendo, espero, bajo otro tipo de circunstancias. Pero mientras llegue ese instante, yo les recomiendo que apliquemos estas medidas, que identifiquemos bien cuáles son los retos más fuertes que estamos comentando, según los que comentamos al comienzo, y que nos pongamos a trabajar para cambiarlo, Diego. Sí, yo creo que pues es una excelente comparación. No sé si hay algo más que quieras agregar. No, Diego, es lo que tenemos preparado para hoy, ansiedad por pandemia. Vienen nuevos podcasts para que sigan pendientes, para que estén también en el canal de YouTube, que nos sigan a través de las diferentes redes sociales. Sí, para los que nos ven y nos escuchan en YouTube, muchas gracias a todos los que se están suscribiendo. Gracias a todos ellos. Suscríbanse y ayúdenos, denle like. Y este video, de hecho, pues compártanlo con las personas que crean que lo pueden necesitar. Aunque no parezca por fuera que tengan ansiedad o que se sientan mal, créanme que más de uno de sus conocidos les va a servir este video. Porque se hablan de muchas cosas que estamos viviendo, pues más de uno, ¿no? Entonces, compartir este video creo que ayudaría a muchísimas personas. Definitivamente. Y bueno, pues gracias, Diego. Un gusto estar contigo nuevamente. Sí, saludos a todos. Y que estén muy bien. Hasta luego.